El grito de mi madre aún resuena en mis oídos como un eco de trueno en las sierras de Badajoz. Óscar, si sales del armario, no vuelvas a pisar esta casa. Corrí bajo la lluvia torrencial de aquella noche de San Juan, el fuego de las hogueras reflejándose en los charcos como promesas rotas, y juré que nunca miraría atrás. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza, me arrastró de vuelta a esta tierra de olivos centenarios y secretos enterrados, donde el amor que encontré con Francisco era tan dulce como el vino de Ribera del Guadiana, y tan amargo como el veneno de la traición. Me llamo Óscar, y en Badajoz, donde el Guadiana serpentea perezoso entre las murallas romanas, ser gay no es solo un secreto, es una sentencia. Nací en un barrio obrero de la Alcazaba, hijo de un jornalero que sudaba en los campos de cerezas y de una costurera devota que rezaba el rosario por las almas perdidas. Crecí oyendo chismes en el mercado de abastos, donde las vecinas cuchicheaban sobre ese maricón del bar de la esquina, como si fuera una plaga bíblica. A los 18, huí a Madrid, persiguiendo sueños de libertad en las noches de Chueca, pero el peso de la tierra extremeña me tiraba de los tobillos como raíces invisibles. Volví hace 2 años, cuando mi padre enfermó de un cáncer que lo devoraba como un lobo en la dehesa, y allí, en el Hospital de la Perpetua Socorro, lo conocí. Francisco era el médico residente, con ojos color avellana que parecían leer el alma como un confesor en Semana Santa. Alto, delgado, con esa gracia andaluza que traía de sus raíces en Sevilla, aunque juraba que era extremeño de pura cepa, me atendía con una ternura que desarmaba. Señor López, su padre necesita fuerza, y usted también, me dijo una noche, mientras yo velaba al lado de la cama, exhausto. Su mano rozó la mía por un instante, y en ese roce eléctrico, supe que no era solo compasión. Hablamos hasta el amanecer, de poetas como Lorca, a quien él citaba con pasión prohibida, y de cómo Badajoz, con su fachada de conservadurismo católico, ocultaba grietas por donde se colaba el deseo. Mi padre murió al mes siguiente, en una procesión de Viernes Santo que parecía un funeral anticipado, y Francisco estuvo allí, discreto, con una rosa blanca en el bolsillo que nunca me dio. Nuestra historia comenzó como un secreto compartido en las sombras del Puente de Palmas, donde el río susurra confidencias a los sauces. Nos veíamos en su piso diminuto en el casco antiguo, rodeados de libros de Machado y discos de flamenco que sonaban como lamentos del alma. Él me besaba con la urgencia de quien ha esperado toda la vida, y yo me perdía en su cuerpo, marcado por cicatrices de una infancia en un internado jesuita donde lo azotaban por miradas impuras. Óscar, esto es nuestro, solo nuestro, murmuraba, mientras sus dedos trazaban mapas invisibles en mi piel. Pero Badajoz no perdona los pecados del corazón. Su familia, terratenientes de la región con viñedos en Almendralejo, lo presionaba para que se casara con Carmen, la hija de un concejal, una mujer piadosa que organizaba romerías en el santuario de la Virgen de Guadalupe. Francisco lo esquivaba con excusas, pero yo veía el terror en sus ojos, el miedo a ser desheredado, a que su apellido, el de los Mendoza, orgullo de Extremadura, se mancillara. Los primeros meses fueron un idilio robado. Paseábamos por el parque de Gébora al atardecer, fingiendo ser amigos ante los ojos curiosos, y compartíamos confidencias sobre sueños imposibles. Él quería abrir una clínica gratuita para los marginados de la frontera con Portugal. Yo soñaba con escribir una novela sobre amores ocultos en la España profunda. Pero el conflicto irrumpió como una tormenta de agosto. Una noche, en la feria de San Juan, nos pillaron besándonos detrás de las casetas de vino. Fue un viejo conocido de mi madre, el carnicero Pepe, quien nos vio y corrió a contarlo. Al día siguiente, mi teléfono explotó con mensajes, mi hermana me suplicaba que me curara, mi madre me maldecía invocando al diablo. ¿Y Francisco? Él desapareció. 2 días de silencio, y cuando volvió, traía una excusa endeble. Óscar, mi familia se enteró. Me han encerrado en una promesa con Carmen. Si sigo contigo, lo pierdo todo. El dolor fue un puñal en el pecho, agudo como el de un toro herido en la plaza de toros de Badajoz. Lo confronté en su piso, gritando hasta que las paredes temblaron. ¿Todo? ¿Y yo qué soy, Francisco? ¿Un capricho de verano? Él lloraba, de rodillas, jurando que me amaba más que a su propia vida, pero que el peso de la tradición lo aplastaba. En esta tierra, Óscar, el honor es más que el corazón. Si rompo con Carmen, mi padre me repudiará, y con él, la herencia que podría salvar a tantos. Hablaba de su clínica soñada, de cómo el dinero de los viñedos financiaría camas para los pobres. Yo lo odiaba por eso,
por poner un sueño colectivo por encima de nosotros. Nos separamos esa noche con un beso salado de lágrimas. Y juré que lo borraría de mi alma como se borra un pecado en la confesión. Pero el destino, ese torero empecinado, no nos soltaba. Meses después, en una manifestación por los derechos LGTB en la Plaza Alta, un puñado de valientes bajo la mirada ceñuda de los balcones góticos, lo vi de nuevo. Francisco estaba allí, no como aliado discreto, sino en primera fila, con un cartel que decía, Amor sin fronteras. Mi corazón latió como un tambor de Semana Santa. Después, en un bar escondido de la calle Mina, hablamos. Él confesó que había roto el compromiso con Carmen, que su familia lo había echado, pero que por fin era libre. Óscar, te he echado de menos cada segundo. Volvamos a intentarlo, pero esta vez a la luz del día. Yo, tonto de amor, lo perdoné. Reconstruimos nuestro nido, mudándonos a un ático en el barrio de San Roque, donde las noches olían a jazmín y a promesas renovadas. Sin embargo, la paz duró poco. El secreto que Francisco me ocultaba emergió como un río desbordado en las crecidas del Guadiana. Una tarde, mientras revolvía papeles en su estudio, buscando facturas para un préstamo, encontré cartas. Cartas de amor, no mías, sino de un hombre llamado Javier, un activista de Lisboa que había conocido en un congreso médico en la frontera. Fechas que coincidían con nuestros peores meses de separación. Mi vida, tu ausencia me mata, pero el deber me ata, escribía Javier. Mi mundo se derrumbó. Francisco, al volver y verme con las cartas en la mano, palideció como un Cristo yacente. Óscar, fue un error, un bálsamo para el dolor. Solo te quiero a ti. Pero las mentiras se acumulaban, mensajes borrados, viajes inexplicables a Portugal. La traición ardía en mí como el fuego de las candelas en la Virgen de Bóveda. El conflicto se volvió guejete, un torbellino de acusaciones en nuestra cama que antes era santuario. Yo lo abofeteé una noche, no con fuerza, pero lo suficiente para que su mejilla enrojeciera como las amapolas de la sierra. Eres un cobarde, Francisco. Me pides fidelidad mientras te revuelcas en la frontera. Él gritó de vuelta, revelando su propia herida, ¿y tú? ¿Cuántas veces has mirado a ese camarero del mesón extremeño, con sus ojos que prometen olvido? Eran celos infundados, pero en el veneno de la duda, todo se magnificaba. La ciudad, que ya susurraba sobre los maricones del ático, se convirtió en testigo hostil. Anónimos en nuestra puerta, volved al infierno de donde salisteis. Mi madre, en un arrebato de falsa redención, me visitó y me suplicó, hijo, deja a ese demonio. Encuentra una mujer, ten hijos. Badajoz no es Madrid. La decisión difícil llegó como un mazazo. Francisco, arruinado por la desherencia, vio su sueño de la clínica desvanecerse. Óscar, tengo que ir a Sevilla. Mi tío, el único que me habla, ofrece un puesto, pero con condiciones, silencio sobre nosotros. Era una elección cruel, o lo seguía al exilio emocional, o lo perdía para siempre. Yo elegí huir primero. Compré un billete de avión a Barcelona, donde un amigo me ofrecía trabajo en una librería queer. Adiós, Francisco. Que tu silencio te cure el alma. Él no vino a despedirme al aeropuerto de Badajoz, ese rincón olvidado con vistas a las dehesas infinitas. Solo un mensaje, te amo. Perdóname. El día del vuelo, el aeropuerto bullía con viajeros extremeños, familias con maletas de mimbre, hombres de sombrero cordobés yendo a ferias. Yo, con mi mochila raída y el corazón en pedazos, facturé en silencio. Pero el destino, caprichoso, intervino. La azafata, una mujer de mediana edad con acento de Cáceres, me miró de arriba abajo cuando entregué el pasaporte. ¿Señor López? Última fila, asiento 45A. Normas de seguridad. Mentira. Era por mi camiseta con el arcoíris sutil bordado, por mi forma de caminar que delataba lo obvio. Lo supe cuando vi a un grupo de hombres trajeados, quizá de la misma compañía, cuchichear y reírse. Me enviaron a la cola del avión, al fondo, donde el olor a combustible se colaba y el ruido de los motores ahogaba los sollozos. Subí al aparato con la cabeza gacha, sintiendo las miradas como dagas. El avión, un viejo Boeing atestado, despegó con turbulencias que sacudían mi alma. Me senté solo, en esa última fila que olía a aislamiento, y las lágrimas cayeron libres.
Pensé en Francisco, en cómo su traición me había empujado aquí, a este exilio aéreo. Por ser gay, mascullé, siempre la última fila. El vuelo era corto, apenas 1 hora a Barcelona, pero se eternizó en mi infierno personal. De pronto, un murmullo. Miré por el pasillo, un pasajero, un abuelo con bastón, se levantó tambaleante. «Chico», gritó, «no llores solo. Ven aquí». Y entonces, como una ola en la playa de la Gaviota, todos se pusieron de pie. Mujeres con niños en brazos, hombres curtidos por el sol extremeño, incluso la azafata que me había segregado. «Si él está solo, todos estamos solos», vociferó una madre. Aplausos, abrazos, manos extendidas. El capitán anunció por megafonía: «Señores pasajeros, hoy aterrizamos con el corazón en alto. Por el amor, sin filas». Bajé del avión en Barcelona no como un fugitivo, sino como un héroe accidental. Pero el verdadero milagro ocurrió esa noche, cuando mi teléfono vibró. Era Francisco. «Óscar, vi las noticias. El mundo entero habla de ti, del vuelo que unió a Badajoz con el cielo. Vuelvo por ti. No más secretos». Había sido él, en silencio, quien alertó a la prensa local sobre mi partida, sabiendo que el escándalo expondría la discriminación. ¿Su traición con Javier? Un montaje para protegerme, para alejarme de la ira de su familia hasta que estuviera listo. «Te mentí para salvarnos», confesó cuando nos reunimos en la estación de Atocha, semanas después. Yo, con el alma hecha trizas pero reconstruida, lo abracé bajo la lluvia madrileña. Regresamos a Badajoz juntos, no como amantes ocultos, sino como pareja abierta. Abrí una librería en la plaza de San Francisco, irónico, no, llena de libros sobre Lorca y amores prohibidos. Francisco, con donaciones anónimas de su tío reconciliado, fundó su clínica en los barrios bajos, atendiendo a gays expulsados de sus hogares, a transexuales en la frontera. Mi madre, en un gesto final de redención, vino a la inauguración, con una Biblia en una mano y una bandera arcoíris en la otra. «Hijo, el Señor ama a todos sus hijos», murmuró, y por primera vez, la creí. Hoy, caminando por el puente de Palmas al atardecer, con Francisco de la mano, siento que Badajoz no es una prisión, sino un lienzo donde pintamos nuestra verdad. El amor, en esta tierra de pasiones extremas, no se rinde ante el odio. Sobrevive, como el Guadiana, serpenteante, eterno, profundo. En los meses siguientes a nuestra reconciliación, el idilio renació con la frescura de un amanecer extremeño. Pero las cicatrices de la duda persistían como surcos en la tierra agrietada por la sequía. Francisco y yo nos instalamos en ese ático de San Roque, un nido de vigas de madera centenarias y balcones que daban a las torres de la concatedral. Por las mañanas, él se levantaba temprano para sus rondas en la clínica provisional, un local alquilado en el barrio de la Merced, donde atendía a jornaleros con tuberculosis y madres solteras con bebés desnutridos. Yo, desde mi librería Arco de Libros, vendía volúmenes de Pérez Galdós y ensayos sobre la España republicana, atrayendo a un puñado de almas afines, profesores jubilados, artistas locales que pintaban murales de olivos entrelazados con banderas queer. Pero la traición, esa sombra que creí exorcizada, regresaba en sueños. Soñaba con Javier, ese fantasma portugués de ojos oscuros y promesas susurradas en lisboeta, cuya existencia había sido el catalizador de mi huida. Francisco juraba que solo había sido un flirteo efímero, un consuelo en la tormenta de su ruptura familiar, pero las cartas que encontré detallaban noches en hoteles de Badajoz cerca de la frontera, besos robados en cafés de Olivenza. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le preguntaba yo en las noches de insomnio, mientras el reloj de la catedral daba las horas como latigazos. Él se volvía, con su perfil aquilino iluminado por la luna, y respondía: «Porque el amor verdadero no necesita confesionarios, Óscar. Te elegí a ti, siempre». La ciudad, sin embargo, no nos dejaba en paz. Badajoz, con su mezcla de herencia romana y fervor católico, era un polvorín de prejuicios. En el mercado de las Tres Cruces, donde las vendedoras de higos y queso extremeño chismorreaban como cuervos, oí susurros: «Ese Francisco, el médico, ¿sabéis que dejó a la pobre Carmen por el maricón de la librería?». Carmen, la exprometida, no era una villana de telenovela, era una mujer rota, devota de las cofradías, que ahora organizaba rezos por las almas desviadas en la parroquia de San Blas. Una tarde, entró en mi librería, pálida como un sudario, con un rosario entre los dedos.
Óscar, ¿por qué? Él era mi futuro, el padre de mis hijos. ¿Qué le has hecho? Sus palabras me atravesaron como una saeta en la procesión del Corpus. Intenté explicarle, con voz temblorosa, Carmen, el amor no se elige como un vestido de novia. Francisco y yo. Simplemente somos. Ella salió llorando, y supe que el veneno se extendería. El conflicto se agudizó cuando la familia de Francisco contraatacó. Su padre, don Ramiro Mendoza, un viñedo patricio con bigote de hidalgo y ojos de halcón, lo citó en la finca de Almendralejo. Volvió hecho un guiñapo, con el traje arrugado y un moratón en el orgullo. Me ofreció un trato, la clínica financiada, pero a cambio de que te deje. Dice que eres una influencia portuguesa, un error de la frontera. Reí con amargura, recordando a Javier. ¿Y qué le dijiste? Que se meta su dinero por donde le quepa. Pero Óscar, duele. Es mi sangre. Esa noche, hicimos el amor con furia, como si cada caricia pudiera borrar linajes y odios ancestrales. Pero al amanecer, encontré su teléfono encendido sobre la mesa, un mensaje de Javier. Fran, necesito verte. Lo de Badajoz fue real. Vuelve a Lisboa. El mundo se me cayó a plomo. Confronté a Francisco en la cocina, donde el aroma del café extremeño, fuerte, amargo, no podía enmascarar la podredumbre. ¿Mientes? ¿Sigues viéndolo? Él negó, pero sus ojos huían como liebres en la dehesa. Es solo un amigo, Óscar. Me escribe por el congreso próximo. Pero yo, cegado por la rabia, a que es su cuenta, un pecado bajo, aprendido en noches solitarias de Madrid. Emails, fotos, cenas en Elvas, besos en la muralla portuguesa. La traición era real, no un montaje. O al menos, eso creí. Grité hasta que los vecinos aporrearon las paredes. Vete con tu portugués. Yo no soy tu segunda opción. Él se fue esa noche, a la clínica, y no volvió. Los días siguientes fueron un purgatorio. La librería se vació, clientes fieles evitaban mis ojos, temiendo el contagio del escándalo. Mi hermana, la única aliada familiar, me llamó desde Mérida, hermano, déjalo. Encuentra paz en otra parte. Badajoz te está matando. Pero huir de nuevo sería rendirse, y en mí bullía una ira que pedía justicia. Decidí exponerlo todo, escribí un artículo anónimo para El Hoy de Badajoz. Amores traicionados en la tierra de los conquistadores, detallando nuestra historia sin nombres, pero con pistas obvias. Se publicó, y la ciudad estalló. Manifestaciones en la Plaza de España, donde católicos y progres se enzarzaron en debates acalorados. Francisco me buscó, desesperado, Óscar, esto nos destruye a los dos. Javier fue un error, pero tú eres mi vida. Lo rechacé, con el corazón hecho jirones. El clímax inesperado llegó en la romería de la Virgen de la Salud, esa fiesta donde Badajoz se viste de mantones y flores, y el río se llena de barcas engalanadas. Yo, solo, bebía vino en una caseta, cuando vi a Carmen acercándose con un grupo de mujeres. Óscar, sé la verdad, dijo, con voz quebrada. Francisco no te traicionó. Javier es su primo, un activista que lo ayudaba a fingir la aventura para que mi familia pensara que había superado su fase gay. Todo era para protegerte, para que no te lincharan como a los de la posguerra. El mundo giró. Las cartas, los viajes, un teatro cruel para salvarnos. La comprensión me golpeó como un rayo en la sierra, yo, el traicionado, había sido el verdugo. Corrí a la clínica, bajo la lluvia de la romería, donde los cohetes estallaban como fuegos artificiales del alma. Francisco estaba allí, vendando a un niño herido en las fiestas. Perdóname, sollocé, cayendo de rodillas. Creí en la mentira más que en nosotros. Él me levantó, con lágrimas en los ojos avellana. Óscar, el amor en esta tierra es como el olivo, retorcido, pero inquebrantable. Juntos, lo enderezamos. Pero la redención no era lineal. Su familia, enterada del engaño, lo repudió del todo. Don Ramiro vendió parte de los viñedos para bloquear fondos a la clínica. Francisco, devastado, tomó una decisión difícil: me voy a Sevilla, Óscar. No por traición, sino para reconstruir. Ven conmigo.
Yo dudé, atado a mi librería, a mi madre que empezaba a ablandarse con visitas esporádicas. Dame tiempo, le supliqué. Él partió solo, dejando una nota: el vuelo de mañana es mi última esperanza. Si me amas, sube al avión. Esa noche, el insomnio me devoró. Pensé en los secretos que nos habían separado, mi propia ocultación de un amor fugaz en Madrid, años atrás, que nunca confesé por miedo. La humanización del dolor nos unía ahora. Al alba, corrí al aeropuerto, con el boleto comprado en el último minuto. El aeropuerto de Badajoz, ese enclave modesto enclavado entre encinares y el rumor lejano del Guadiana, nunca me había parecido tan hostil. Era medianoche, y el vuelo a Sevilla, un salto corto, apenas 40 minutos, esperaba como un verdugo paciente. Compré el billete con manos temblorosas, el corazón latiéndome como el bombo en una saeta de Viernes Santo. Asiento 32B, dijo la taquillera, una mujer de ojos cansados que reconocí vagamente del bar de la estación. No dijo nada sobre mi camiseta discreta con un pin arcoíris, pero su mirada se demoró, y supe que el chisme ya corría por los pasillos de hormigón. Subí al avión con el estómago revuelto, el aire cargado de ese olor metálico a combustible y expectativas rotas. El aparato estaba medio vacío, viajeros nocturnos, un grupo de estudiantes ruidosos de la Universidad de Extremadura, familias regresando de visitas, un par de hombres de negocios con maletines de cuero. Me acomodé en mi fila media, mirando por la ventanilla el paisaje negro salpicado de luces de las dehesas. Pensé en Francisco, en Sevilla, donde aterrizaría solo si yo no aparecía. Ven conmigo, había suplicado en su nota. Pero el miedo me paralizaba, dejar Badajoz era abandonar mis raíces. Mi librería que empezaba a florecer con lecturas de poesía queer los sábados, mi madre que, en una cena reciente, había murmurado: hijo, si te hace feliz. El despegue fue suave, el avión elevándose sobre las murallas árabes como un pájaro liberado. Pero entonces, el anuncio del capitán, debido a un ajuste de seguridad: el señor Óscar López pasará a la última fila, asiento 45A. Disculpen las molestias. Mi nombre, resonando en la cabina como un veredicto. Me levanté, aturdido, y caminé por el pasillo bajo miradas curiosas. La azafata, la misma de antes, me indicó el fondo con una sonrisa forzada: normas, señor. Nada personal. Pero lo era. Todo lo era en esta España profunda, donde ser gay aún equivalía a una etiqueta de riesgo. Me hundí en el asiento trasero, aislado, con el zumbido de los motores como un lamento fúnebre. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Por ser yo, susurré. Siempre la última fila. El vuelo se convirtió en una cápsula de tiempo dilatada. Miraba las nubes iluminadas por la luna, recordando nuestra primera noche, Francisco recitando versos de poeta en Nueva York mientras sus labios rozaban mi cuello. La traición fingida con Javier había sido su sacrificio supremo, un acto de amor tan retorcido como las callejuelas del casco antiguo. Yo, en mi ceguera, lo había juzgado, expuesto, herido. Ahora, en esta soledad aérea, el arrepentimiento me ahogaba. Un pasajero, un chico joven con auriculares, me miró de reojo y apartó la vista. Otro, una mujer mayor con un pañuelo extremeño, fingió dormir. El aislamiento dolía más que cualquier puñetazo. De pronto, un crujido en el pasillo. El abuelo con bastón, el mismo que había visto en el aeropuerto, fumando un puro liado, se levantó, tambaleante, y avanzó hacia mí. Muchacho. ¿Qué te han hecho estos burócratas? Su voz, ronca como el vino viejo, rompió el silencio. Antes de que pudiera responder, se sentó en el brazo de mi asiento. En mi época, en la posguerra, nos mandaban a trincheras por menos. Pero mira, aquí estoy, y tú también. Sus palabras, simples, desarmaron mi armadura. La mujer del pañuelo se incorporó: vergüenza. ¿Seguridad? Esto es discriminación pura. Y entonces, como un milagro en la Nochebuena, el avión entero se puso de pie. Los estudiantes aplaudieron, no a las filas. Amor para todos. Los hombres de negocios dejaron sus tablets: basta de hipocresía. Uno, con corbata floja, gritó: soy de la compañía. Esto no se queda así. La azafata, ruborizada, balbuceó excusas, pero el capitán intervino por altavoz:
señoras y señores. Hoy volamos con alas de justicia. Todos de pie por Oscar. Lloré no de pena, sino de una alegría furiosa, mientras manos anónimas me palmoteaban la espalda, me ofrecían chicles y sonrisas. Un niño me dio un dibujo arrugado, 2 hombres de la mano bajo un olivo. El abuelo me abrazó, vuelve a Badajoz, chico. Cambiaremos esta tierra. El aterrizaje en Sevilla fue caótico, con aplausos que retumbaban como en un estadio de fútbol. Bajé del avión rodeado de extraños convertidos en familia, y allí, en la terminal, esperándolo, Francisco, con ojos rojos y un ramo de romero extremeño. Lo vi en las noticias del vuelo. El mundo entero aplaude tu coraje. Nos besamos sin pudor, bajo flashes de móviles que inmortalizaban el momento. Regresamos a Badajoz al día siguiente, en tren esta vez, para no tentar al destino aéreo. La ciudad nos recibió con brazos abiertos y brazos cerrados. Mi artículo anónimo, ahora reivindicado, inspiró una oleada, la librería se llenó. La clínica de Francisco creció con donaciones de esos mismos pasajeros del vuelo. Don Ramiro, el padre, tuvo un infarto semanas después, no de rabia, sino de un corazón endurecido que empezaba a ablandarse. En su lecho de muerte, murmuró a Francisco: hijo, el viñedo es tuyo. Ama como quieras. Carmen, liberada, encontró su propio camino en un convento de monjas progresistas, escribiéndome cartas de perdón. Hoy, 2 años después, Badajoz florece con nuestro amor a plena luz. Paseamos por el Guadiana, donde los patos nadan indiferentes a los secretos del pasado. He terminado mi novela, Alas ocultas, dedicada a Francisco, por los vuelos que nos elevan, no los que nos hunden. Él, con la clínica expandida a la frontera, atiende a refugiados queer de Portugal y Marruecos. Mi madre viene los domingos, trayendo empanadas y preguntas tímidas sobre ese chico tan guapo. El final no es de cuento de hadas perfecto, hay discusiones, celos residuales. Noches en que el peso de la tierra nos aplasta, pero es humano. Como el flamenco que llora y ríe en la misma garganta. En esta Extremadura de pasiones contenidas, hemos aprendido que el amor verdadero no evita las tormentas, las surca, como un avión con todos de pie. Y aterriza, no en la última fila, sino en el corazón del mundo.